Buenos días. Su servidora, Tranquilina Martínez Valderas, jueza de ejecución penal en la primera región judicial en el estado, primeramente doy las gracias al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura del estado de Tamaulipas, presididos por el magistrado Horacio Ortiz Renán, esta oportunidad. A continuación abordaré el tema, la judicialización de la ejecución de la pena, específicamente lo relativo a los beneficios preliberacionales. A efecto de ponerlo en contexto, debemos de recordar que el 16 de junio del 2008 fueron reformados 10 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos relativos a seguridad y justicia. En lo que a nuestra materia se refiere, fueron reformados los artículos 18 y 21. Este último, a efecto de establecer que no solamente la imposición de la pena, sino que la ejecución, o mejor dicho, la modificación y compurgamiento de la pena es facultad exclusiva de la autoridad judicial. En el quinto transitorio del decreto que reformó dichos preceptos legales, se estableció un plazo de 3 años para que entrara en vigor dicha reforma. Por tanto, y a fin de dar cabal cumplimiento, el 16 de junio del 2011 entraron en funciones los juzgados de ejecución penal. Es así que fue reformada la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Tamaulipas para establecer la figura del juez de ejecución y sus atribuciones. Bien, dicha norma legal, entre los beneficios preliberacionales, contempla el tratamiento preliberacional, la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y la consideración especial. ¿En qué consisten los referidos beneficios? El tratamiento preliberacional consiste en que la persona que está próxima a obtener su libertad definitiva, bien sea porque se le va a conceder un beneficio de libertad anticipada o porque va a compurgarla, puede ser trasladado a un lugar abierto con la anticipación de 6 meses a su liberación definitiva. Regularmente, el beneficio se ha estado otorgando y son trasladados a la granja ubicada en Jaumabe, Tamaulipas. Sin embargo, debo decirles que este establecimiento semiabierto va a dejar de funcionar próximamente, lo cual es lamentable, ya que en mi concepto es un beneficio que implica muchas bondades, ya que la persona ahí trabajaba en la siembra y cultivo de alimentos o en la crianza de ciertos ganado. Por otro lado, luego entonces, este mismo beneficio contempla otra modalidad que sería la semilibertad, la cual consiste en que la persona privada de la libertad puede salir durante la semana a trabajar o a estudiar e internarse el fin de semana, o a la inversa, internarse durante la semana y el fin de semana salir a realizar alguna actividad lícita. Obviamente tiene que acreditar dicha circunstancia. La remisión parcial de la pena es, en este beneficio se toma en cuenta que por cada 2 días de trabajo la persona sentenciada obtiene 1 de libertad.
Por otro lado, la libertad preparatoria consiste en que la persona sentenciada haya cumplido las 3/5 partes de su pena. En todos estos beneficios, ¿cuáles son los requisitos? Que haya observado buena conducta, que haya participado en actividades laborales, culturales, educativas y deportivas. Pero el factor determinante es que haya una efectiva reinserción social. ¿De qué manera se va a acreditar? A través de los estudios de personalidad que practique el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario. Por otro lado, tenemos la consideración especial. Esta es la relativa o se le concede a la persona que por su estado de salud esté tan deteriorado que haga incompatible cumplir su pena en prisión, o bien a las personas que tengan más de 70 años, o bien que la enfermedad sea contagiosa y ponga en riesgo a la población penitenciaria. En este último beneficio no es estrictamente necesario los estudios de personalidad, ya que no debemos perder de vista que se trata de un beneficio de índole humanitario. Aquí el requisito sería que haya una persona, un familiar, que se haga cargo de la tutela del preliberado. Ahora bien, de todos los beneficios mencionados, que es el tratamiento preliberacional, la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y la consideración especial, en todos se debe de cubrir la reparación del daño. Mención aparte merece el artículo 108 de la citada norma legal, es decir, de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad, que señala: en ningún caso se otorgará los beneficios establecidos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 89 de esta ley cuando se trate de los siguientes delitos: violación equiparada, secuestro, parricidio o filicidio. En estos, a las personas sentenciadas por la comisión de estos delitos, de acuerdo a este dispositivo legal, no se le puede otorgar beneficios preliberacionales. Ahora bien, el 16 de junio del 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. El transitorio de la mencionada Ley Nacional, es el tercero transitorio, señala lo siguiente: a partir de la entrada en vigor de la presente ley, quedan abrogadas la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Es decir, a partir del 16 de junio del 2016 quedan abrogadas las leyes que regulan la ejecución de sanciones penales de los estados. Segundo párrafo: los procedimientos que se encuentran en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente ley, de acuerdo con el principio pro persona que establece el artículo primero constitucional. ¿Qué significa? Que los procedimientos que se encontraban en trámite, es decir, que se encontraban ya en etapa de ejecución, pero antes de la entrada en vigor de la ley nacional, se van a seguir substanciando con el procedimiento anterior, es decir, con la ley local. Sin embargo, si el interesado
considera que la ley nacional le redunda mayor beneficio, puede solicitar que se le aplique esta, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, la Ley Nacional que regula la ejecución de penas establece o contempla como beneficios la libertad condicionada, la libertad anticipada y la sustitución de la pena. ¿En qué consisten estos beneficios? La libertad condicionada, el juez de ejecución podrá concederla a la persona sentenciada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico, es decir, lo que conocemos comúnmente como el brazalete. El artículo 137 de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal dispone: para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla con los siguientes requisitos. 1. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. 2. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima, ofendidos, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. 3. Haber tenido buena conducta durante su internamiento. 4. Haber cumplido satisfactoriamente el plan de actividades. 5. Haber cubierto el pago de la reparación del daño. 6. Y la multa. 6. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal que amerite prisión preventiva oficiosa. Y 7. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. En este sentido, debo de mencionar que la autoridad penitenciaria aún no cuenta con dichos dispositivos. Sin embargo, como es una cuestión que no es imputable al sentenciado, es que de conformidad con el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aplicamos de manera supletoria el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se le imponen otras medidas, como que esté sujeto a la vigilancia, y toda vez que no existen la unidad para la supervisión de las personas que obtienen esta libertad condicionada, esta función, la autoridad penitenciaria se está apoyando en la unidad de supervisión de medidas cautelares. También se le puede fijar una fianza para que garantice las medidas alternativas a la pena de prisión, y también de manera muy relevante se le va a prevenir para que no se acerque a la víctima. Esas son algunas de las medidas alternativas que se le pueden imponer. Por otro lado, la libertad anticipada es la relativa a que el sentenciado haya cumplido el 70% de su pena. Y aquí lo que podemos destacar, que con este tipo de beneficios el sentenciado, si cumple con las medidas alternativas, extingue su pena. Preciso, si el sentenciado cubre el 70% de su pena y cumple con todos los requisitos que son los mismos para la libertad condicionada, se va a declarar extinta la pena. En cuanto a la sustitución de la pena, guarda semejanza con la consideración especial, ya que se le va a otorgar a las personas de edad avanzada o con grave estado de salud. Aquí también se tiene que acreditar de manera fehaciente esta situación, o bien para las personas que sean farmacodependientes, para que reciban un tratamiento. Deben acreditar a qué institución van a acudir a recibir dicho tratamiento. Y se agrega
que también este beneficio de la sustitución de la pena se puede otorgar cuando se busque la protección de las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad, siempre que sean menores de 12 años o que tengan una condición de discapacidad. Es decir, este beneficio va enfocado a la protección de los menores de edad. Por último, quisiera mencionar que considero oportuno reiterar lo dispuesto por el artículo 3º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que se estableció que los procedimientos que estaban en trámite con la ley local así iban a continuar. Sin embargo, si la persona consideraba que le beneficiaba la ley nacional, podría transitar a este ordenamiento. Es así que pudiéramos citar un ejemplo. Si recuerdan, hace un momento mencionamos que el artículo 108 de la Ley de Ejecución del Estado prohíbe beneficios para los que están sentenciados por los delitos de filicidio, parricidio, violación equiparada. Luego entonces, si una persona ha sido sentenciada y está compurgando una pena por estos delitos, puede solicitar que se le aplique la ley nacional y solicitar asimismo se le otorgue alguno de estos beneficios, porque esta ley no prohíbe que se otorguen beneficios preliberacionales por este tipo de ilícitos. Sin embargo, sí debemos recalcar que la prohibición en la ley nacional es para las personas que están sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Podemos destacar de la Ley Nacional de Ejecución Penal que contempla las peticiones administrativas o controversias por cuestiones de internamiento. ¿Qué significa esto? Que la persona que está interna, ella misma o incluso a través de un familiar hasta el 4º grado por consanguinidad o a través de su cónyuge o incluso una persona protectora de derechos humanos, una persona u organismo protector de derechos humanos puede solicitar a la autoridad penitenciaria esta cuestión administrativa, es decir, puede solicitar que se le suministre un alimento, un medicamento, que los alimentos no son suficientes, por poner solamente unos ejemplos. Si la autoridad penitenciaria es omisa o no da cumplimiento, entonces ya se promueve la controversia por cuestión de internamiento ante el juez de ejecución. El juez de ejecución va a revisar la petición, si tiene que hacer una prevención, le va a otorgar 3 días al interno para que la subsane. Si no lo hace, entonces la va a desechar. En caso contrario, se admite y con este escrito se va a correr traslado a las demás partes por el plazo de 5 días. Transcurrido dicho término, se va a señalar una audiencia que será no debe fijarse menos de 3 ni más de 10 días. En ese plazo se debe de fijar la audiencia y resolver lo que en derecho corresponda. Posteriormente le va a solicitar a la autoridad penitenciaria que le informe si dio cumplimiento a dicha resolución. Esto es lo destacable de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Considero importante mencionar a quienes se les aplica la Ley Nacional de Ejecución Penal. De acuerdo con la tesis con número de registro 216-366,
que es de rubro Ley Nacional de Ejecución Penal, entró en vigor a nivel nacional a partir del 17 de junio del 2016 y su aplicabilidad no depende del sistema mixto o acusatorio bajo el cual se dictó la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque esta ley señala que si bien, esta tesis jurisprudencial señala que si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema penal, pero su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ocurrió, ya que la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de la libertad compurgando una pena. Máxime que en su artículo 3º, que entró en vigor, se advierte que con la entrada en vigor de la aludida norma quedaron abrogadas las leyes de ejecución de sanciones penales del Estado. Por ende, esta se encuentra vigente sin importar que la persona privada de la libertad fue sentenciada conforme al anterior sistema o al actual. En síntesis, la ley nacional es aplicable a las personas que sean sentenciadas, que su sentencia causa ejecutoria a partir del 16 de junio del 2016, que es justamente con lo que inicia la etapa de ejecución, y no importa en qué sistema hayan sido sentenciados, en el sistema tradicional o en el sistema acusatorio. Espero que esto les sea de utilidad. Por último, quisiera concluir con una frase: el hombre no deja de ser persona por estar recluido. Quedo a sus órdenes.